Ya cuéntame. Sí, gracias. Sí, ya. Ok, bueno, pues vamos a empezar la clase de onco de hoy con cómo abordar y cómo lograr llegar al diagnóstico de la leucemia, de las leucemias agudas. Más que ver la fisiopatología y todo esto, vamos a ver cómo diagnosticarlo, cómo sospechar y el manejo que se le va a dar a este. Las leucemias agudas son proliferaciones neoplásicas anormales, o sea, son proliferaciones anormales de las células hematopoyéticas. Entonces, esto va a llevar a una acumulación progresiva de esas células sanguíneas y va a desplazar a las células que normalmente deberían estar en la médula ósea. Entonces, esto se va a traducir en una disminución de leucocitos y plaquetas, por ejemplo. Eh, la importancia de estudiar esta enfermedad es que el cáncer es una de las causas, si es que no es la causa más común de muerte en la población infantil. Y dentro de los tipos de cáncer, la leucemia ocupa el 50% de esos tipos de cáncer. De este 50%, las leucemias más comunes son la leucemia linfoblástica aguda, que lleva un aproximadamente 70% de los tipos de leucemia, y después le sigue la leucemia mieloide aguda. También mencionaba que hay una leucemia mielomonocítica juvenil, pero creo que no es muy común. Es muy rara, solo he visto una en toda mi vida. Sí, ajá. Entonces, bueno, para ambos tipos de leucemia, el cuadro clínico con los que se va a presentar el paciente son los mismos. A pesar de que ya les había mencionado que la linfoblástica aguda es la más común, en las dos va a presentar el mismo tipo de cuadro. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar de un paciente con leucemia? O sea, ¿qué cuadro tiene que tener este paciente para que nosotros sospechemos de una leucemia? Pues hay seis como que síndromes que nos pueden orientar a esto. Está el síndrome anémico, que se puede traducir en una palidez, que el paciente llegue, no sé, pálido, con datos de fatiga, de astenia, de adinalemia. También un síndrome purpúrico, que se puede presentar con petequias, con equimosis, epistaxis, con gingivorrea, otros tipos de sangrado. Este es bastante común. El síndrome neutropénico, que se presenta como fiebre de origen desconocido o también con procesos infecciosos recurrentes. Está el síndrome infiltrativo también, que se traduce en un dolor óseo. También puede haber hepatomegalia, esplenomegalia, adenomegalia. Pueden haber diferentes tipos de presentaciones de este también. Está también el síndrome metabólico, que se puede traducir en una hiperuricemia, una hipercalemia, una hipocalcemia, hiperfosfatemia y una elevación de la creatinina. Y otro que no es tan común que lo vean cuando llega el paciente, porque mencionaba que la mayoría de las veces este es un síndrome que viene cuando el estado del paciente ya es más avanzado, el estado de la enfermedad es más avanzado. Es el síndrome constitucional, que se traduce en una anorexia y una pérdida de peso involuntaria. Es correcto. Bueno, eh, tenemos que tener en cuenta, y acá no sé, me corrige por favor si estoy mal, doctora. Entonces, Ujú. cuando tenemos la sospecha de este paciente, pues obviamente no es el único diagnóstico que vamos a tener en mente. Existen otros diagnósticos, pero en algunos diagramas y en algunas guías mencionaba que primero como que se descarta los diagnósticos diferenciales como dengue, como artritis idiopática juvenil, como mononucleosis, pero me parece que igual, o sea, primero se tendría que hacer una biometría hemática. Si tienes un paciente con alguno de estos síndromes, eh, primero yo siento que habría que hacerle la biometría hemática, porque igualmente, aunque tengas un cuadro que te oriente a que es, por ejemplo, una artritis idiopática, no puedes descartarlo sin los datos de la biometría hemática. Entonces, me parece que esta es la guía, o sea, que se debe seguir, o sea, después de la sospecha, la biometría hemática, y no estoy segura si también los demás exámenes como química sanguínea, frotis de sangre periférica, electrolitos También séricos. lo que tienes que hacer es que si tú tienes una sospecha de leucemia aguda, o si tú tienes un paciente que tiene dos de los cuatro clásicos síndromes cardinales, aunque tú mencionaste también el metabólico y el constitucional,
que no son tan reconocidos porque, vamos, el metabólico habla de complicaciones y el constitucional dices que aparece en largo tiempo después. Si tú tienes un paciente que tiene síndrome anémico purpúrico o hemorrágico, febril, sin causa identificada o infiltrativo, y no tienes una mejor explicación para el cuadro clínico que estás observando, deberás hacer una biometría hemática, ¿no? Ujú. Entonces, si tu paciente lo estás abordando como dolor articular, pero tienes dudas de que esto corresponde dentro del abordaje diagnóstico, porque vimos que en el abordaje diagnóstico del dolor articular tú tenías que hacer una biometría hemática porque dijimos que lupus es algo que es importante destacar en el abordaje de un paciente con dolor articular de articulaciones no funcionalmente relacionadas. Eso es lo que dijimos ayer, ¿no? Si ahí te salen alteraciones, tu paciente ya tiene dolor óseo y tiene alteraciones hematológicas, pues francamente tienes que pasarlo por el filtro de leucemia, porque tienes razón. El dolor articular podría estar en relación a una enfermedad autoinmune que puede causar alteraciones hematológicas, pero también podría estar en relación a una enfermedad neoplásica y no quieres correr ese riesgo, ¿no? Entonces, esencialmente, el mensaje es, si tu paciente tiene, vamos a dejar 4 de esos 6, deja la diapositiva así, pero en el entendido que 4 de esos 6 son los que más utilizamos, que es anémico, hemorrágico, febril, sin causa identificada e infiltrativo. Si tu paciente tiene esa clínica, lo que tú haces es buscar explicaciones alternativas. Si las tienes, entonces las manejas como alternativa diagnóstica, y si no, y no has decidido tomar una biometría hemática, en este momento la vas a tomar. Claro que eso es trampa, porque si tu paciente tiene síndrome hemorrágico, febril de causa no identificada o anémico, pues ya tiene una VH sí o sí, porque cualquiera de estos 3 síndromes se estudian con una biometría hemática, ¿no? No sé si esto contesta un poco la inquietud que tenía. Sí, sí, sí. Entonces, Ok. esencialmente, entonces miras la biometría y la cruzas con la clínica para que decidas si esta biometría orienta o no orienta a la posibilidad de neoplasia hematológica, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, en este caso, como pues ya lo dijo el doctor, se le hace la biometría hemática, entonces ya teniendo los resultados nos vamos a o sea, lo que veamos en esta biometría. Entonces acá la siguiente pregunta es si hay alteraciones en la biometría hemática que son compatibles con la leucemia. Si no, ya nos podemos ir a uno de los posibles diagnósticos diferenciales, que podrían ser, por ejemplo, dengue, la artritis idiopática juvenil y la mononucleosis. Ahí vamos a ir descartando igual por la clínica. Por ejemplo, si viene un paciente que tiene más de 7 días de fiebre, pues ahí como que podemos ir descartando y no tiene alteraciones en la biometría, pues podemos ir, bueno, o sea, si viene un paciente que tiene más de 7 días de fiebre, pues ya como que podemos ir descartando dengue y nos fijamos un poquito más en los otros diagnósticos. Pero En, entonces aquí permíteme que te interrumpa. Depende del cuadro clínico que estés abordando, el motivo de tu biometría. Acuérdate, si el motivo de mi biometría fue síndrome hemorrágico, entonces tenemos un algoritmo para abordar síndrome hemorrágico, ¿no? Si la biometría, y ahí quedemos cómo están las plaquetas, y si las plaquetas están bajas, entonces miramos la serie roja y miramos la serie blanca, y si el paciente tiene alteraciones en serie roja y tiene, o en serie blanca o en ambas, pues ese paciente se está dirigiendo a grandes pasos a la posibilidad de una aspirada de médula ósea, como vimos en la clase de síndrome hemorrágico, ¿te acuerdas? sí, Dijimos que la única razón para no aspirarlo, que es una razón grande, es tengo una mejor alternativa diagnóstica, y estás rescatando eso al decirme, bueno, dengue, claro, si está en los primeros 5 días, yo puedo considerar dengue en un paciente con fiebre y plaquetas bajas, pero no más allá. Y si el paciente va a los 7 días y sigue febril, como bien reconoces, pues eso ya no puede ser dengue, porque el dengue habitualmente no mantiene la fiebre después del día 5, y si al día 7 sigue febril, uno quita esa sospecha del panorama. Y esto es importante porque pues yo les puedo decir cómo llegan los pacientes, porque esto es mi mero mole, ¿no? Entonces, el paciente de leucemia a veces me llega directo por la sospecha, como el niño aquel que tenemos de Belice ingresado, que algunos ya conocen.
Si el paciente, pero a veces no llega tan claro el diagnóstico, ¿no? Entonces a veces el paciente llega y llega a piso y le sospechan dengue y lo tienen en observación y como la serología de dengue no se positiviza tan pronto, lo tienen en observación y el niño va en día 5 y va en día 6 y va en día 7 y va en día 8 y sigue febril y entonces alguien dice, oh cielos, 8 días de fiebre es mucho para un dengue, esto ya no es dengue y entonces es que nos llaman. ¿No? Ese es cómo funciona, sí. Cómo funciona el proceso diagnóstico. También nos llegan, efectivamente, esos 3 diagnósticos que tienes ahí de diferenciales son los más comunes. Con un diagnóstico equivocado de artritis, es común, y con un diagnóstico equivocado de mononucleosis. Pero confundirlo con dengue o con artritis o con mononucleosis, sobre todo con dengue y con mononucleosis, son errores que yo creo que son lícitos y válidos. De hecho, no son un error, sino que es más común, ¿no? Entonces, que uno vaya en ese proceso diagnóstico en ese sentido. Incluso tifoidea a veces se confunde. Con artritis tengo más problemas y luego voy a decir por qué. Pero bueno, antes de que hablemos de otras alteraciones compatibles con leucemia, porque ya me estás diciendo sí o no, pero no me has dicho cuáles son. Bueno, sí, ahorita tendrías que decir cuáles son. Sí, ahorita es que hay un diagrama específico para las alteraciones, para la interpretación de la biometría. Ok. Sí, esto es solo como generalidades. Y bueno, acá ya yéndonos a sí, esto es nada más general, pues nos podemos ir, lo que esperaríamos encontrar en una biometría hemática. Pues ahí están ellos, claro. Bueno, sí. La anemia normo, la trombocitopenia, neutropenia, leucocitosis, linfocitosis ¿puedes relativa y abundar blastos. sobre cada uno de esos y por qué? Sí, ahorita nosotros ya vamos a mostrarlo con unas imágenes y con las cifras específicas. Muy bien. Y bueno, vamos a pasar de una vez a esta. En esta nos va a continuar mi compañera Dami. Ok. Voy a apagar mi micrófono. Muy bien. ¿Ya me escuchó? Sí. Bueno, pues como pues mencionó Belén, lo que tenemos que ver pues en la interpretación de BH, pues en cuanto a la serie roja, pues sería ver la anemia, o sea, si el paciente tiene anemia o no. Entonces, ¿puedes abrir la nota, Belén? Por favor. Entonces, pues veríamos, o sea, que en niños, pues menor a 10 gramos sobre Recuerde que no necesariamente, que la cifra de hemoglobina normal varía con la edad, en los adolescentes varía con el género y en todas las personas varía con la altitud sobre el nivel del mar. Entonces decir categóricamente que 10 es el límite para anemia es un error. Claro. Bueno, o sea, era como que la media, o sea, que me salía en casi todos. Es que claro, cuando tú lees literatura que informa acerca de cuál es la cifra de hemoglobina por debajo de la cual se encontraron a los... Cuando uno describe la epidemiología de la leucemia y de las biometrías al diagnóstico, el criterio que se utiliza es por arriba de 10 o por debajo de 10, es cierto. Pero la definición de anemia tiene más asegúnes que eso. Ok. Bueno, el tipo de anemia que encontraríamos sería una normocítica normocrómica. Y esta pues es como que un poco raro y pues hay pocos escenarios donde la vas a encontrar. Otros, además de la... ¿Pero por qué? ¿Por qué normocítica normocrómica? Pues, ¿qué significa? Cuando yo veo una anemia normocítica normocrómica, ¿cómo es que alguien hace una anemia de ese tipo? Pues, o sea, significa que no hay deficiencia de algo, o sea, porque está entre el volumen corpuscular normal que debe de tener, que creo que es entre 80 y 100. Entonces, por ejemplo, si hubiera una deficiencia de hierro, veríamos una microcítica, y si hubiera, como menciona ya, una deficiencia de folatos, sería más, o sea, una macrocítica. Claro. Pero, pues entonces en este encontrarla caso, así, normocítica y normocrómica, porque ya lo tocaste,
significa que el paciente no tiene una anemia de origen carencial y la mayoría de las anemias son de origen carencial. Así que si yo encuentro una que no lo es, tiene otras explicaciones alternativas. Puede ser sangrado reciente, pero claro que no está sangrando el paciente en forma abundante, porque si no, ese fuese el motivo de consulta, ¿no? Entonces, ¿qué explicaciones hay para una anemia normocítica normocrómica? Pues puede ser por una falla renal, entonces no habría eritropoyetina y pues esto Claro, es condicionaría. falta de eritropoyetina. Puede O ser, porque no haya las células madre en una anemia aplásica. puede ser que no haya síntesis porque la médula ósea esté fallando por la razón, por aplasia, que puede ser inducida por fármacos, por infección o idiopática. Entonces hay insuficiencia medular o falla o aplasia medular. Habitualmente esto se va a acompañar de otras alteraciones hematológicas, pero es normocítica normocrómica y puede ser por el caso que nos ocupa, sustitución de la médula ósea por células neoplásicas, ¿no? Lo cual Sí, de alguna manera también es falla medular, pero es una falla medular muy particular, ¿no? Entonces eso es lo que podría ocurrir. Cuando yo veo una anemia normocítica normocrómica, la verdad es que me debo de asustar. Por eso es importante cuando ustedes hablan de anemia, no que me digan solo la gravedad de la anemia o la cifra de hemoglobina, sino que clasifiquen mediante los índices eritrocitarios el tipo de anemia. Porque si yo tengo un paciente, niño o adulto, que tiene una anemia clínicamente evidente y solamente trato la cifra de hemoglobina con hierro y ácido fólico, pero el paciente tiene una anemia normocítica normocrómica, ese paciente no va a mejorar, porque no es carencia lo que lo está llevando a la anemia, ¿no? Entonces, este paciente pierde tiempo valiosísimo y pronóstico con que ustedes le den hierro, vitamina B12 y ácido fólico a ver si mejora, porque simplemente la clasificación de la anemia te muestra que ese tratamiento está destinado al fracaso. Entonces, otra vez, aunque algunas guías dicen que debe sospechar leucemia en anemia que no mejora con hierro y folatos o con hierro y complejo B, en realidad el que tú hayas decidido iniciar hierro y ácido fólico en una anemia normocítica normocrómica es el primer error de criterio, ¿no? La anemia se clasifica para que tú decidas si es carencial o no, y más allá incluso para que tú decidas cuarto año qué carencia es la que explica la anemia. En tercero vieron anemias, para que ustedes sepan cómo van a tratar esa anemia o si es una anemia de referencia inmediata. ¿Sale? claro. Ok. ¿Puedes abrir la de serie blanca, por favor? Ajá. Bueno, en cuanto a la serie blanca, hay pues varias cosas en las que nos tenemos que fijar. Primero, en los leucocitos, pues puede haber diferentes alteraciones que la principal alteración va a ser una leucocitosis, que pues arriba de 30,000 pues es sugestivo y ya arriba de 50,000 esto es altamente sugestivo. Sin embargo, puede haber también un porcentaje que tenga leucopenia y otro porcentaje que tenga Una cuenta leucocitaria normal. normal. Y Oye, ¿no encontraste ninguna referencia que haga descripción del mexicana o yucateca acerca de los hallazgos de biometría hemática? no, o sea, es que de hecho, Me voy a ofender. bueno, Hay una en el Blood Supplement, en un suplemento del Blood que salió en noviembre del 2020, de un autor de apellido González Montalvo. Imagínate. bueno, los porcentajes que puse, de hecho, estuve buscando en diferentes literaturas, pero me salían a veces diferentes, entonces
Bueno, lo escuché. Solo encontré 4 artículos publicados acerca de las alteraciones hematológicas al diagnóstico en leucemia linfoblástica. Y uno es de Monterrey y uno es de... O sea, están en los libros, pero son referencias viejísimas. Creo que hay uno de Turquía y uno de Pakistán. O sea, no está muy... Fíjate que no está tan estudiado eso. Pero hay uno mío, bueno, es un abstract, tampoco es un artículo en forma, es un abstract. Pero hay algo, entonces yo hubiera querido que alguien lo lea. Imagínate qué mal se siente uno. Pero más o menos es por aquí. Hay algunas variaciones, como tú bien dices, que tienen que ver con el lugar en donde se hace el estudio, porque eso cambia lo oportuno del diagnóstico. Andrés, ¿qué pasó? De hecho, quería comentar precisamente eso, doctor, que me llamó la atención porque en el Williams de hematología te ponen una tablita de frecuencias de valores de leucocitos y te marca que hasta el 50% de los pacientes tienen leucos normales o bajos. Es correcto. Ahorita te digo cómo salió el nuestro. Déjame ver si lo encuentro. A ver, permíteme si lo encuentro. Bueno, no importa. Por ahí estamos nosotros, más o menos. Sí, bueno, es lo que le estaba mencionando, que realmente encontré mucha variación en cuanto a los porcentajes y pues escuché la clase que dio el grupo pasado y usted mencionó esos porcentajes, entonces pues lo tomé como referencia. Ajá. Eh, Pero todavía y, no teníamos eso. bueno, eso fue lo que usted mencionó, por eso lo puse, que eran 25% normales, 25% leucopenia y el 50% tuvo leucocitosis. Y pues solo agregué la parte de que un hallazgo arriba de 100,000, pues es más que nada por la parte de urgencia, porque puede causar leucostasis y pues puede llevar a complicaciones del paciente. Sí. ¿Tienes lo del diferencial también? ¿De cuáles? Del diagnóstico diferencial. Del conteo diferencial, perdón. No. Deberías tener ¿qué pasa con los linfocitos y con los monocitos y con Ah, todo o sea, eso? sí, están más, o sea, sí, hay otros, ahí está la parte de neutrófilo. Ah, qué yo asustado. Pues en cuanto al conteo de neutrófilos, pues es lo que dijo una neutropenia febril, te puede sugerir esto. Perdón, una cuenta de neutrófilos totales menor a 1500 es cuando ya empiezas, o sea, ya te puede sugerir que pueda ser una leucemia. En cuanto a los linfocitos y los monocitos, igual hay que tomarlos en cuenta porque pues realmente lo que entendí de las máquinas es que no pueden contar en sí los blastos porque no hay así como que... No, déjate lo explico, porque si vamos de lo que entendiste a lo que salió, va a ser un poquito confuso, pero ahorita lo resolvemos. Mira, lo que pasa, aguántame un segundo. Un minuto, cuando mucho. Lo que pasa es que
el equipo de biometría hemática lo que hace es una técnica que se llama citometría de flujo. En la citometría de flujo, hagan de cuenta que tienen unos capilares ultradelgados y la sangre va pasando sobre estos capilares y con las células como que enfiladitas una detrás de otra, para que el equipo cuente los eritrocitos y cuente las células que tienen núcleo y cuente las plaquetas. Y en las células que tienen núcleo decidan de qué tamaño es el núcleo, cuánto citoplasma hay, qué tan denso es el núcleo, qué tan denso es el citoplasma, tiene gránulos o no. Y con esta información de los tamaños deduce. También con esta información de los tamaños deduce la cantidad de hemoglobina y el volumen corpuscular medio, por cierto, ¿no? De manera tal que la mayoría de los valores que salen en la biometría hemática son calculados en forma automatizada por el equipo en función de los parámetros que tiene programados. Y esto lo hace por uno de dos mecanismos. Miden la dispersión de haces de luz, o sea, tú tiras un rayo láser, literal, y ves cuánto del rayo, del haz de luz, se desvía y cuánto se interrumpe y qué tanto se desvía, y con eso sacas la cuenta de qué tamaño de célula es y qué tamaño de núcleo es y cuánto citoplasma hay y qué tan denso está, ¿ok? O lo puedes hacer más o menos la misma cuenta pero con flujos eléctricos. Esas técnicas se llaman impedancia y... ay, no me acuerdo de la otra. No me acuerdo de la otra. Pero son las dos maneras en las que el equipo automatizado deduce, por cierto, en 2 minutos o menos, sale una biometría hemática. Ya en el laboratorio se ponen sus moños y se tardan 4 horas, pero si te superurge una BH, en 1.5 minutos debes de tener el resultado desde que la meten al equipo, porque es lo que tarda el equipo automatizado en darte la información preliminar, ¿no? ¿Cuál es el problema de la información del frotis de sangre del diferencial de serie blanca? Que el equipo pues decide en función de parámetros preprogramados sobre opciones que tú le diste. Pues, muchos equipos, que es lo que estabas diciendo, no están programados para reconocer formas celulares poco habituales como linfosatípicos o blastos o promielocitos o normoblastos, que son precursores sanos de serie roja, ¿no? Y entonces cuando se los encuentra el equipo, pues no los puede poner en la categoría de promielocito porque pues no sabe que existen, porque no está programada para ello. Entonces los blastos, por cierto, tampoco están habitualmente programados. Entonces las células, el equipo, perdón, va a poner estas células que no cumplen exactamente los parámetros en alguna de las otras categorías porque solo esas opciones tiene. No sé si esto queda suficientemente claro. Entonces, de entender esta forma en la que el equipo procesa la biometría hemática, deriva, sobre todo la serie blanca, que tú entiendas que cuando encuentras linfocitos de 95%, ¿quién vio la biometría de Nevan Sánchez? Doctor, de hecho, le tomé una foto y la transcribí porque pues bueno. ¿Quieres que la ponga, Dani? Sí. ¿Cuántos linfos tiene? Súbela. Tenía... No, es que igual aquí tengo una foto. Hombre, ahorita vamos a ver. Ahí está. Tiene 96% de linfocitos ese niño, ¿no? Además está horriblemente claro, está clarísimo que tiene leucemia, ¿no? Pero vean, tiene 12.000 leucos, que la verdad es que no asusta tanto, ¿no? Deja de moverla, porque no me voy a convulsionar. Tiene 12.000 leucos, que no asusta tanto, pero tiene una anemia, pues la verdad es que no está tan normocítica, está un poquito microcítica esa. Está ahí, pues sí, pero tiene 96% de linfocitos. Y por cierto, neutropenia absoluta. Cuando sacas los neutrófilos totales, tú dijiste que eran menos de 1.000 o menos de 1.500, y aquí están saliendo de neutrófilos totales 300, ¿no? O sea, está neutropénico. Pero no hay ninguna enfermedad que cause linfocitosis de 96%. Ninguna.
¿no? Entonces yo veo esta biometría con la información que les acabo de dar y digo, ah, caray, nadie tiene 96% de linfocitos así nomás porque sí, ¿no? Seguramente estas células no son linfocitos y el equipo las está poniendo en la lista de linfocitos porque es a lo que se parecen más. Han de ser linfoblastos. ¿Sí me explicó? Y si ustedes se van a revisar las biometrías hemáticas de los niños con leucemia que hemos diagnosticado, ya lo hicimos, de hecho, de ahí salió este artículo que no puedo encontrar, se van a encontrar que muchos pacientes tienen estos diferenciales raros, en donde tienen o muchos linfocitos, cuando las leucemias son linfoblásticas, o muchos monocitos, lo cual se ve más frecuentemente cuando las leucemias son mieloides. Entonces, cuando yo veo este porcentaje que sale de lo normal, que normalmente en linfos es arriba del 80% y en monocitos es arriba del, quizás del 35, del 40%, uno dice, no, el equipo se está equivocando, estos son blastos, ¿no? Pero no lo sabe el equipo porque nadie le ha dicho que los blastos existen. Y entonces, en biometrías hemáticas menos escandalosas o de pacientes que ya fueron transfundidos, por lo tanto la hemoglobina ya no la puedes interpretar, ¿no? De la misma manera, podrías suponer el diagnóstico de leucemia en función justamente del diferencial, dado que el 50% de los pacientes pudieran tener, hasta el 50%, bueno, eso fue como el 35%, podrían tener una cuenta leucocitaria por debajo de 10,000. ¿Sale? Entonces, este es cómo funciona, ya nos podemos regresar a donde estábamos. Y claro, vean, cuando leen el frotis, vean cómo coincide. 96.3% de linfocitos y en la lectura del frotis reportaron 97% de blastos. ¿Qué significa? Que ese 96% de linfos no son linfos, son blastos todos. Justo como les dije, sin ver ese diferencial. Ese diferencial que dice abajo blastos existe porque los químicos leyeron el frotis. Entonces, en una buena biometría tú vas a tener 2 veces el diferencial. El diferencial automatizado sale arriba y luego te repiten el diferencial otra vez, pero ese es el diferencial manual, que eso es lo que hace que el reporte de la biometría se tarde, que el químico tiene que leer la laminilla o debe leer el frotis de sangre periférica para identificar estas formas celulares que el equipo confunde o algunas otras alteraciones. No sé, células eritrocitos en diana, microesferocitos, parásitos intraeritrocitarios. Para esto es que se lee el frotis, ¿no? Para ver peculiaridades o particularidades de la sangre periférica. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Sí. Bueno, pues esto es lo que hay que entender. Dígame. Para ese conteo manual, ¿lo tenemos que pedir específicamente o debería salir? En un laboratorio decente lo deben de hacer. Si tu laboratorio no lo hace, es porque no es muy decente que digamos. Incluso en urgencias, en que en la tarde yo manejo pura biometría de urgencias, comillas, ¿no? Pero, no, Indra Gabriela, ese es otro artículo. Ese es uno de lo que hacemos en Belice, claro, pero no, es uno de CBC. CBC. Pero gracias, ya me encontraste. Muy bien. Entonces estábamos perdón. Pues. La Indra Gabriela alimentando mi ego, mírala. Como si hiciese falta hacer eso. Bueno, dígame. Es que vi la necesidad del artículo. ¿Qué pasó?
No digas que me dio curiosidad el artículo. Pero sí, Ah, es que perdón. es lo que sigue. hacemos con los niños de Belice. Claro que sí, está muy bonito eso. En fin, síguele. Ay, pues en cuanto a las plaquetas, una cuenta plaquetaria baja, igual nos va a hablar, o sea, trombocitopenia. O sea, debajo de estas cifras es que, pues es lo mismo, o sea, te hace pensar junto a otra citopenia que hay, pues, ocupación medular. Entonces, por eso, en la parte de abajo, o sea, todos estos hallazgos son sugestivos de leucemia, sin embargo, pues necesitas un estudio más específico. Puedes Sí, ya abrir. vimos el abordaje de trombocitopenia, así que aquí no hay mucha ciencia, ¿no? Claro, pues era eso, o sea, hacer el aspirado de médula ósea, que pues un hallazgo mayor a 20% de blastos, pues ya te hace el diagnóstico. Ok, Pues era eso. muy bien. Ok, entonces yo sigo con la parte de las urgencias por leucemia. A ver, aguántame tantito. Dos alteraciones en la biometría hemática habitualmente requieren una valoración en donde considera seriamente la probabilidad de leucemia. Puede que no la tenga tu paciente, pero la vas a considerar como una posibilidad real. ¿Sale? Por por obvias razones de, de diagnóstico. La única manera en que tú te saltes esa necesidad de un aspirado de médula ósea es que tu paciente tenga una mejor explicación. Habíamos dicho, reflexionar sobre lo que es la mejor explicación, ¿no? Doctor, esa era una de mis dudas también, porque, es que no lo escucho. Bueno, después de hacerle la biometría hemática, si los resultados, o si nuestro diagnóstico se está orientando a una leucemia, de una u otra manera, siempre le tenemos que hacer el aspirado de médula ósea, ¿verdad? Si tú, no es tan sencilla la decisión. Si tú tienes una biometría hemática y tienes una mejor explicación probable, podrás posponer el aspirado de médula ósea hasta esperar si confirmas o no confirmas el diagnóstico de sospecha. Si confirmas, digamos, dengue, pues confirmaste dengue y puedes quedarte sin el aspirado. Si confirmaste mononucleosis infecciosa, pues ya la confirmaste, ¿no? Si confirmaste anemia hemolítica por enfermedad autoinmune, pues ya lo hiciste, ¿no? Tienes que confirmar el diagnóstico. Si no lo puedes confirmar, entonces regresas a tu decisión o a tu propuesta de hacer un aspirado de médula ósea para abordar a tu paciente. Esa es como funcionaría esta lógica. Entonces depende de qué paciente estamos hablando, ¿no? En qué condiciones está, qué está pasando. No es una receta de cocina categórica. Tengo, por ejemplo, ahorita un caso específico en piso de pediatría. Es una chamaca de 13 años que tiene 2 meses con palidez, que no ha tenido fiebre, le salieron petequias, así que tiene síndrome hemorrágico y síndrome anémico, pero no tiene síndrome febril. No tiene esencialmente dolor óseo, ni hepatomegalia, ni esplenomegalia, ni ningún ganglio crecido. Entonces, pues tiene anémico y entonces le hicieron la biometría hemática. Y en la biometría hemática salió con anemia y con trombocitopenia. Y en el resto de los estudios salió con una DHL de referencia del Corea de 3000 y con nosotros de 1300 de DHL. Y entonces hay un pleitazo porque hematología estaba abordando a esta paciente por visitopenia, como si fuese una aplasia medular, pero cuando vio la DHL de 1000 y tantos, dijo no, que la vea onco para que onco descarte leucemia, porque las leucemias las ve onco, no hemato en el hospital. ¿Ok? Sí me van siguiendo porque es un caso que está bien enredado. Sí. Bueno, en el abordaje de este caso, le hicieron pruebas serológicas y le encontraron IgM para Epstein-Barr.
Y entonces yo digo, a ver, háganme un frotis de sangre periférica y lo veo al microscopio para que yo decida. Entonces veo el frotis de sangre periférica y la paciente tiene 5.300 leucos con 50% de segmentados y no tiene blastos. Y entonces yo digo, oigan, esta paciente no tiene blastos, no tiene fiebre, no tiene hepatoesplenomegalia, no tiene ganglios. Y para la afección para la trombocitopenia que trae, porque traía como 7.000 plaquetas y 5 de hemoglobina, una cosa así. Yo digo, y tiene IgM positivo para Epstein-Barr. Entonces a mí me parece que hay que considerar que lo que tiene es una aplasia secundaria de infección por virus de Epstein-Barr. Y ahí está. Ahorita en la tarde a ver qué me encuentro, porque Infecto dice que no, que como Epstein-Barr sin fiebre, y yo le digo, bueno, pero como que leucemia sin blastos, ¿no? Y estamos en ese pleito. Y a lo mejor se aspira y a lo mejor no, dependiendo de cómo aparezca. ¿Qué fue lo que hice? Y les voy a contar, porque este es un caso real, ¿qué hice con esta paciente? Fui y les dije, bueno, pídanle reticulocitos. Porque si su paciente tiene reticulocitos, porque otra opción que están jugando ellos es que dicen que sí ha tenido como que dolor articular, es que no vaya a ser que tenga una enfermedad autoinmune que esté causando hemólisis, lo cual explicaría la trombocitopenia y la anemia con leucos normales y la ausencia de fiebre y la DHL elevada. ¿Sí ven cómo se va girando todo? ¿Alguien que me diga si me están haciendo caso y si está haciendo Sí, claro esto? Sí, Está re doctor. interesante el caso. Porque yo les digo, si su paciente tiene reticulocitos elevados, eso quiere decir que la médula ósea está sintetizando, eso quiere decir que no hay infiltración medular y no necesita el aspirado de médula ósea. Si la paciente no tiene reticulocitos, eso significa que hay una falla de médula ósea, por lo tanto hay que aspirarla para ver si es una falla medular secundaria infección o es una falla medular secundaria infiltración. Y eso se va a decidir hoy. Entonces, ¿cómo funciona? Porque la paciente ya tiene visitopenia con 2 signos clínicos, de los 4. Puede ser leucemia. Pero para que yo decida el aspirado, en este caso en particular, no me satisface, pues porque 13 años es una edad bien propicia para mononucleosis infecciosa, ¿no? Y Sí hay tiene un el porcentaje Epstein-Barr con pequeño. IgM positivo. ¿Qué pasó? Sí hay un porcentaje pequeño de pacientes que pueden no presentar blastos en sangre periférica, ¿no? Hay un porcentaje grande de pacientes que pueden no presentar blastos en sangre periférica, pero habitualmente yo esperaría por lo menos neutropenia y no la estoy viendo, o esperaría crecimientos ganglionares que no tiene, o hepatoesplenomegalia que no tiene, o fiebre que no tiene. Ok. Y no puedo cerrar los ojos al hecho de que tiene IgM francamente positiva para Epstein-Barr. Ya le hicieron la serología, ahora tengo IgM para Epstein-Barr. ¿Por qué no es esa la explicación si Epstein-Barr puede hacer todo lo que estoy viendo? ¿Sí ves el punto? Sí. Claro, entonces no siempre los diagnósticos son tan fáciles y todo lo que estamos viendo en 5º año en pediatría, pues son diagnósticos diferenciales. Lo dijimos desde el principio, no estamos llegando hasta el tratamiento porque son casos de alta complejidad en donde lo que usted intenta es que se entiendan que hay otras enfermedades que no son comunes y que tendrían que saber que existen para poderlas sospechar, para que sepan a qué paciente no se deben de quedar en sus manos. Eso es lo que se busca en pediatría de 5º año, no que traten leucemia o que clasifiquen leucemia, no. Que la piensen, que sepan cuándo hay que pensarla, ¿no? Y cómo se argumenta la referencia al siguiente nivel de atención. Pues ahí está este caso, que está nadando entre la reuma, la infecto, la hematología y la onco, y todo el mundo está queriendo escurrir el bulto y va a acabar en que lo voy a aspirar para decirles que tiene. Eso es lo que eso va a pasar hoy seguramente. ¿Cómo ven? Entonces no hay una instrucción categórica así de fácil
Estos mapas mentales son orientativos, pero no son ley, por esa razón, ¿sale? Entonces, esencialmente, si yo creo que es leucemia, y de verdad el diagnóstico es más sencillo a veces, y como el niño que mostraste la biometría, y a veces es más complejo, ¿no? Si yo creo que es leucemia o ya agoté otras posibilidades que me gustaban más, tengo que hacer el aspirado de médula ósea. Si me parece que quién sabe, dejo guardada la sospecha de leucemia, persigo las otras posibilidades diagnósticas, y si las corroboro, las corroboré, y si no, regreso al aspirado de médula ósea. Esa es como funcionaría la decisión. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ok. ¿No hay dudas? No, No, Bueno, ¿quién sigue? Yo solo voy a prender el otro micrófono. Ok, bueno, ya, ¿me escuchan bien? sí te Sí. escuchas. Bueno, Sí, ok. Bueno, ya para la parte de urgencias derivadas de la leucemia aguda, tenemos que identificar que hay algunas situaciones que van a ser graves para el paciente y que incluso pueden llegar a matar a los pacientes que presenten estos. Para empezar, ay, disculpe. Para empezar, tenemos la anemia, que pues es una de las características principales de esta, pero hay casos, como mencionaba el doctor, que llegan con una anemia muy grave, de menos de 5, pueden llegar de 2, con anemia muy, muy grave. Entonces, bueno, acá son como pequeñas guías de tratamiento, pero no sé si sean las más correctas. O sea, es identificar esto y saber que tenemos que referirle y tratarlo como la urgencia que es. También puede haber una urgencia por sangrado, porque recordemos que tenemos una trombocitopenia, y si hay una trombocitopenia, pues puede ser también algo que ponga en riesgo la vida del paciente. En este caso se supone que debemos, los que traten al paciente deben pensar en una transfusión. También algo muy importante de esto es la lisis tumoral, ya que esto, bueno, no sé si recuerdo bien cómo es la fisiopatología de esto, pero cuando ocurre la muerte de muchas de estas células, pues obviamente van a liberar el contenido intracelular que traen. Entonces, para empezar, liberan fosfato, además de que los componentes que liberan van a estimular el aumento de potasio, de ácido úrico, de LDH, y también varias otras cosas que pueden causar una situación grave en el paciente, como generar una insuficiencia renal en esta. También la hiperleucocitosis puede generar una hiperviscosidad en la sangre, y esto puede afectarnos de diferentes maneras. Puede ser, por ejemplo, que por tanta viscosidad de la sangre, como que tapone los capilares, o no capilares, los vasos pequeños, no sé, de cerebro, de partes importantes, y causen un infarto en el paciente, o bien que el vaso se dilate y haya una hemorragia o un sangrado por reperfusión. Entonces, de cualquier manera, esto es algo de gravedad. Uh-huh. También Pues si tu puede paciente haber tiene hiperleucocitosis, eso lo podría matar, ¿es correcto? Y no estás haciendo los manejos, pero cualquiera de esos que estás diciendo se maneja con hiperhidratación. Ok, sí. ¿No es cierto? Acá, bueno, tiene razón. Sí, aumentar aporte de líquidos, de aquí no puse, y sí. Okay. Esa es la manera. Sí. Bueno, de la masa mediastinal pueden crecer tanto que lleguen a comprimir incluso la vena cava superior, o puedan comprimir la vía aérea del paciente. Entonces esto les puede igual predisponer a que el paciente esté en una situación de urgencia. Y en esta se supone que el manejo es mantener al paciente sentado, no sedar ni dormir, o sea,
para evitar la compresión de esos órganos. Y al final pues tenemos la sepsis, que pues sabemos que tenemos un paciente inmunocomprometido. Entonces puede haber una reacción exacerbada de esto que cause la sepsis del paciente y pues obviamente va a poner en riesgo la vida de este. Y para este manejo se supone que es un esquema empírico de antibióticos de amplio espectro en lo que se averigua qué es lo que le está pasando al paciente. O sea, es apenas tengas los síntomas de sepsis, es darle los antibióticos en lo que pues ya ves qué onda. Claro. Esta última del paciente febril es bien importante para, pues, literal, para mí que trato pacientes con cáncer, que ustedes entiendan que no solamente al momento del diagnóstico el paciente está en riesgo, el paciente está en riesgo siempre que tiene quimioterapia, porque tú no sabes en el momento en que tú ves a un paciente bajo tratamiento de quimioterapia que tiene fiebre, si por efecto de la quimioterapia está inmunocomprometido o no, tiene neutropenia o no. Si el paciente tiene neutropenia, es un sujeto de riesgo para hacer sepsis en forma rápidamente progresiva. De manera tal que no deberían, aunque el paciente esté poco sintomático o nada sintomático, no deberían de tratar al paciente en forma ambulatoria si no conocen si está cursando o no está cursando con neutropenia. En este país, y en Yucatán en particular, pero en este país, la mayoría de los niños que mueren de cáncer, en realidad no mueren de cáncer, sino que mueren de efectos secundarios del tratamiento, de neutropenia y fiebre que llega a... Entonces, la mejor manera de mejorar los resultados del tratamiento de cáncer en México es tratar en forma oportuna la neutropenia febril. Y para esto, si el paciente tiene quimioterapia y tiene fiebre, hay que saber si está neutropénico o no. Y si lo está, hay que hospitalizarlo de inmediato. Y si no lo puedes averiguar, lo tienes que referir de inmediato. Porque si las bacterias se multiplican sin que tengan oposición del sistema inmune, pues rápidamente pasan de solo fiebre a choque séptico. Por eso la oportunidad o la velocidad del tratamiento es tan importante para estos pacientes. Esto es todo, es la última diapositiva, doctor. Ok, entonces tenemos esas dos. ¿Alguien más tiene algo más o el resto queda para mañana? Yo creo que razonablemente podría quedar el resto para mañana, pero si tienen algo más lo vemos de una vez. No sé, crecimiento ganglionar, huesos, ojo. Yo tengo la expo de crecimiento ganglionar, doctor. La puedo proyectar. Pues si la tienes y ya la tienes lista, proyectémosla. Doctor, una pregunta. Sí. Si tienes un paciente en tratamiento con quimio y pues ya te llega con la fiebre, ¿tú le empiezas el tratamiento antibiótico antes de tener los resultados de la biometría hemática para saber si tiene la neutropenia? Si es un paciente del ORAN, mejor me avisas. Pero creo que en todo caso eso es menos peligroso para el paciente que sentarte a esperar. Yo creo que si no vas a tener una biometría inmediatamente, lo que tienes que hacer es referirlo de inmediato. Eso es lo que creo que hay que hacer. Ok, gracias. Pero si quieres mandarlo con la primera dosis de antibiótico tomada o puesta, nadie se va a enojar contigo, por el contrario. ¿Sale? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, voy a comenzar con la exposición. Bueno, antes de ver cómo se hace el abordaje de una linfadenopatía, tenemos que conocer unos conceptos básicos. Primero, la definición.
linfadenopatía se refiere a ganglios linfáticos anormales en número, consistencia o tamaño. Y nos preguntamos, ¿por qué aumenta de tamaño estos ganglios linfáticos? Bueno, tenemos que recordar que el ganglio linfático pues es una estructura encapsulada que forma parte del sistema linfático y en el cual ocurren interconexiones tanto anatómicas y funcionales, tanto con la vía linfática, como se puede observar, como con la vía hemática. Y esto es fundamental para la inmunidad porque recordemos que dentro del ganglio linfático pues encontramos linfocitos T, linfocitos B y células presentadoras de antígeno, ¿no? Entonces, cuando se presenta un agente infeccioso o bacteriano, entonces se da una proliferación linfocítica debido a la reacción con ese antígeno específico, que en última instancia provocaría la linfadenopatía. Ese es uno de los mecanismos por el que ocurre, pero existen otros mecanismos. Por ejemplo, el que haya una infiltración al ganglio de células metastásicas o que haya una proliferación monoclonal asociada a una transformación maligna de un linfocito, como en los linfomas. O incluso que haya infiltración de células extrínsecas, o sea, no linfoides, inflamatorias, como neutrófilos, que darían una linfadenitis, entre otros mecanismos, ¿no? Aquí solo puse algunos. Bueno, en cuanto al tamaño del ganglio, en pediatría no tenemos una cifra a partir del cual se valore que una adenopatía es patológica, y esto depende de la región afectada, pero también depende de la edad, porque como podemos observar en la gráfica de Scammon, a partir de los 6 años empieza a haber un crecimiento exponencial del sistema inmune que termina alcanzando su pico como a los 10 y 12 años, que de hecho este desarrollo del sistema inmune es mayor que en la edad adulta. Por tanto, en estas edades es esperado que los ganglios pues estén de mayor tamaño que lo esperado. Incluso algunos autores llegan a considerar que entre los 10 y 12 años se puede considerar normal de hasta 2 centímetros. Por lo que estas cifras que tenemos aquí, si bien son orientadoras, pero no son definitivas. Por tanto, es pertinente preguntarle a los padres del niño si ese ganglio siempre lo ha estado acompañando o si ha ido creciendo, ya que si a nosotros nos parece que ese ganglio es normal, pues le decimos a los padres que lo palpen y que le vayan dando seguimiento para ver si crece o tiene alguna otra anormalidad. Muy bien. Entonces, ese es el abordaje de tu paciente, que todavía vas a decidir si se estudia o no, y esencialmente los que no se estudiarían, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ok, síguele. Bueno, esta diapositiva es para comentar que, bueno, para ilustrar los diferentes grupos ganglionares que tenemos en nuestro cuerpo y también para mostrar aquellas regiones que drenan en ellos, ya que esto va a ser importante cuando hagamos el abordaje. Porque cuando tengamos una linfadenopatía localizada, pues iremos a explorar estas regiones dependiendo del grupo ganglionar afectado, ¿no? Claro, es que se ve también en tu diagrama de la derecha. Conocer en dónde están los ganglios, cuáles son las regiones anatómicas y sobre todo conocer qué regiones anatómicas, como está en la tabla, drenan hacia esa cadena ganglionar. Porque cuando uno encuentra el ganglio crecido y no encuentra evidente el foco infeccioso, este conocimiento auxilia a la decisión del tratamiento empírico para cubrir el crecimiento ganglionar potencialmente infeccioso, ¿no? Entonces estos dibujitos vale la pena tenerlos en algún lado, ¿ok? Ok. Pues bueno, no solo es importante el tamaño del ganglio, sino hay que tomar en cuenta pues toda la anamnesis y la exploración física. Y ahorita pues vamos a pasar al diagrama de una vez. Pues bueno, reviso al paciente y tengo que decidir en qué categoría cae, si tiene un crecimiento ganglionar localizado o generalizado. Con localizado nos referimos a que esté afectada una región con uno o más ganglios o que estén afectadas regiones que son contiguas. Con generalizado nos referimos a que estén afectadas 2
o más regiones, pero que no son contiguas. Y esto nos inclina hacia infecciones sistémicas, neoplasias sistémicas, enfermedades autoinmunes. Y localizado, pues, como primera instancia, problemas locales. Comenzamos con la localizada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es explorar a nuestro paciente en relación a la linfadenopatía que encontremos. Por ejemplo, si la linfadenopatía es submandibular, pues tengo que ir a explorar al paciente en mejilla, nariz, labios, etcétera, tratando de buscar un foco infeccioso que explique la linfadenopatía. Entonces, si encontramos el foco infeccioso, pues damos antibiótico empírico dependiendo de nuestros hallazgos. Y aquí tenemos que evaluar la evolución y tenemos 3 posibles desenlaces, ¿no? Que el paciente se cure, en dado caso le daríamos de alta, y que el paciente no mejore, pero que haya persistencia del ganglio o mejoría parcial, o que el ganglio haya crecido de tamaño. En caso de que el ganglio haya persistido pero no haya crecido, entonces nosotros deducimos que el agente infeccioso o es poco habitual o es resistente al tratamiento empírico que ya habíamos dado. Por lo tanto, es pertinente dar otro segundo esquema antibiótico. Y de nuevo tenemos que... ¿Cuáles esquemas de inicio? ¿Alguna guía? Bueno, en el caso de linfadenopatías cervicales, que son las más comunes, yo tengo entendido que un buen esquema de inicio es amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Es correcto? ¿O cefuroxima? O cefuroxima, sí. Claro. Cubren razonablemente bien anaerobios de cavidad oral, cubren cuero cabelludo, cubren vía aérea bien. Entonces esos 2 esquemas son buenos. O clindamicina, pero tiene el problema la clindamicina de generar, de favorecer el desarrollo de colitis pseudomembranosa. Entonces, bueno, la usamos poco. Pero está bien, ese esquema que tú propones está bien. Ok. Pues bueno, nos preguntamos si el problema se resolvió. Si sí se resolvió, pues ya se da de alta al paciente. Si no se resolvió, pues hay que estudiar al paciente, pero los estudios que realizamos los voy a comentar en un momento. Claro. Si el ganglio creció, pues también hay que estudiarlos y igual en un momento enlazo estas ideas. Muy bien, ok. Bueno, si no encontramos el foco infeccioso, nos preguntamos si el ganglio tiene datos sugestivos de malignidad, los cuales son que el ganglio sea indoloro, que sea frío, que sea firme o de consistencia aulada y que esté fijo a planos profundos o que crezca... Frío significa que no tenga calor local. Que no tenga calor local, exacto. Claro. Sí. Ok. O si que tiene el ganglio... datos de malignidad, ajá. O que el ganglio crezca rápidamente, ¿no? Sí. Bueno, si el ganglio tiene datos sugestivos de malignidad, pues esto no nos garantiza que sea un cáncer, porque también la tuberculosis ganglionar puede dar un ganglio de estas características: indoloro, que no tenga calor local, firme. Okay. Y aquí pues ya enlazamos estas ideas, ¿no? Porque hay que realizar al paciente los siguientes estudios, ¿no? La biometría hemática, buscando alteraciones que ya comentamos en la clase pasada. Radiografía de tórax, buscando un ensanchamiento mediastinal. Que transformaría a tu paciente en un paciente con 2 regiones ganglionares afectadas, lo cual lo saca de lo cual te lleva a otras posibilidades diagnósticas, ¿no? Ya deja de ser localizado y se vuelve no localizado / generalizado, ¿no? Y si de ahí no sale, podrías hacer PPD, podrías o no, y podrías hacer un ultrasonido ganglionar. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un ultrasonido ganglionar o para qué nos sirve esto? Bueno, pues el ultrasonido ganglionar es útil porque nos permite diferenciar si el ganglio tiene un proceso infiltrativo o si es un proceso inflamatorio o
si se trata de una tuberculosis ganglionar. Claro, claro. Oigo esta clase y no entiendo cómo les puede ir mal en los exámenes. ¿Ven? Saben lo que tienen que saber. Bueno, por lo menos tú. Y después de oírlo los demás, ¿no? Ok, si el ganglio parece tuberculoso, le damos tratamiento. Si parece infeccioso, le damos tratamiento. Si parece infiltrativo, pues hay que biopsiarlo, ¿no? Sí. Muy bien. Por cierto, nota, las biopsias de ganglio deben de ser para los que hagan cirugía. Dejen la medicina y decidan hacer cirugía. Bueno, se vuelvan artesanos, pues sí. Los ganglios, por lo menos en pediatría, o los ganglios que se sospechan neoplásicos, pero que no estamos considerando que son metástasis, se quitan completos, no se biopsian por aguja fina. ¿Ok? En este contexto que les estoy poniendo que se biopsia el ganglio, tiene que ser una biopsia excisional. Si no, no sirve para descartar cáncer. Para que no cometan ese error que algunos cirujanos cometen. Los ganglios se quitan completos. ¿Ok? Síguele. Si no parece maligno. Pues puede ser sugestivo de tuberculosis o que No, sea... hijo, ya es la derecha. Ok. Datos sugestivos de malignidad, no. Pues bueno, el mismo ganglio va a ser el foco infeccioso. Claro, hay que pensar que el foco infeccioso es el ganglio y que lo que tiene tu paciente es una adenitis supurativa. Por eso no encontraste el foco infeccioso. Y entonces la tratas. ¿De qué manera se trata la adenitis? ¿Cómo escoges el antibiótico para tu adenitis supurativa? Bueno, tengo entendido que en una conferencia usted dio una sugerencia del esquema de tratamiento, en el cual comentaba que del diafragma para arriba se puede usar amoxicilina con ácido. Ay, ¿quién te contó eso? Dices bien. ¿Quién te contó tantas cosas? Me siento espiado. A ver, cuéntame, ¿cómo lo sabes? Que yo dije eso en una conferencia. Porque hace mucho tiempo había encontrado esa plática que usted dio. ¿En dónde? En Facebook, me parece. ¿En Facebook? Sí, creo que de la Asociación de ¿Está Pediatras grabada una plática de Yucatán. Ah, sí, claro, el Colegio de Pediatría, de Pediatras de Yucatán. Es verdad, ahí la di. Esencialmente, del diafragma para arriba están bien con amoxicilina clavulanato y del diafragma para abajo están mejor con ceftriaxona. A menos que sean de extremidades, en cuyo caso estarían bien con dicloxa. Creo que eso fue lo que dije. Y lo sostengo porque si estás cubriendo para arriba del diafragma, generalmente estás cubriendo vía aérea. Si estás cubriendo en tronco por debajo del diafragma, estás cubriendo enterobacterias. Y si estás cubriendo extremidades, estás cubriendo gérmenes de piel. Esa es la razón de esa recomendación. ¿No? Aunque lo podrías afinar un poco más en función de que la cadena ganglionar que está crecida te orienta hacia cuáles son cuál es el posible origen de la infección, ¿no? Porque al conocer tú la región anatómica que drena hacia esa cadena ganglionar, puedes deducir los gérmenes probablemente involucrados y debemos recordar que los antibióticos se escogen en función de los gérmenes probablemente involucrados, de la epidemiología del foco infeccioso que estés abordando. Así que está bien, dices bien, del diafragma para arriba, acetilcefuroxima o amoxicilina clavulanato. Esa es mi recomendación en pediatría. Ok, y hay dos posibilidades. Claro, síguele. Que se resuelva o que no se resuelva. Si no se resuelve, pues... Ajá, ábrelo. Tenemos que Si se estudiarlo. resuelve, se va de alta. Si no se resuelve, se biopsia el ganglio. O se estudia el ganglio para decidir si se biopsia o no. Entonces, ahí donde dice infiltrativo, debe decir biopsia, abajo.
Agrégale un nivel. ¿Infiltrativo? No. Ahí donde dice infiltrativo, agrégale un nivel abajo y ahí le pones biopsia. ¿No les parece que uno se aficiona rápidamente a este software para organizar las ideas? Está muy bueno, la verdad. Sí, Sí, está bueno. está muy padre. Está bonito. Ok, crecimiento ganglionar generalizado, para que ya nos vayamos a comer. Aunque no todos, porque hay quien justo se levantó hace 1 hora y media, ¿no es cierto? ¿Quién fue la burguesa que nos dijo que se levantó? Yo almuerzo a las 4. Ah, bueno, ahí está. Lo bueno de verdad. Los que trabajamos nos paramos antes. Pero qué bueno, tú disfruta. No se lo están quitando a nadie. Si tus papás te tienen la posibilidad de mantenerte, disfrútalo. Porque, ¿qué crees? No dura para siempre. O sea, cuando me llegue me va a llegar y me va a doler y ya. Pues sí, por eso tú disfruta. Eso de ser, con todo respeto, eso de ser postadolescente mantenido es lo más. Es padrísimo. Pues no tanto, pero ahí vamos. Buah. ¿Trabajas? No, pero también, o sea, no me gusta depender de mis papás, o sea, no. Pero, pues, bueno, lo que no tanto, no está tan padre, claro, hay gustos que no te puedes dar. Sí, Pero incluso cuando trabajas, a veces trabajas y te mantienen, y entonces tú trabajas para tus gustos. Los papás somos así. por ejemplo, yo quiero trabajar, pero tampoco me dejan. Bueno, claro, pero si empezaras a trabajar, tampoco darías dinero. Eso es, Es más, cuando te vayas al internado, te van a pagar, pero tú no les vas a decir. ¿cómo lo Para que supo? juntes el dinero para tus gustos, claro. Es como funciona. Consejo de vida, gente. No entra al internado y no le dice a sus papás que pagan ahí. Chale, doctor, ya lo escuchó mi mamá. Fuerte, no lo digas tan fuerte. Y entonces haces tu caja de ahorro y entonces si ya se renovaron los viajes el año siguiente, le dices, mamá, junté 30,000 pesos, ¿no me completas para que yo conozca Disney? Y entonces tu mamá va a decir, sí, hija, sí, qué bueno. Ay, no. No, No, es pero Eso va cuando se completo, enteren de porque cuándo te luego pagan, cometen hasta el te van a error dar dinero. de no, tomarse lo que les pagan en el internado. No hagan eso. no, Júntenlo. hay Que no que le den juntarlo dinero. para los cursos de... No, eso es que te los costen. Si por eso entraste a una universidad pública. Ay, no. Claro. Ojalá, eso se los voy a poner al rato, la grabación se los voy a poner al rato para que lo escuchen. ¿A quién? A mis papás. Pero pues ellos deciden en tu casa, mija, no yo. No, pero es un Hijo ya consejo. sabe que cuando llegado el tiempo, si entra a una universidad pública, todo lo que se gasta, se ahorra de la universidad privada, se lo puedo yo dar en especie. Pero si tengo que mantenerle una universidad privada, pues la verdad es que ¿de dónde voy a sacar para el coche y para los viajes? Eso sí. Eso sí, ahí está. Entonces tú dices, bueno, mamá, pero no te costé en la marista, ¿eh? Sí, porque Entonces, incluso mi carrera sale más barata que la de mi hermano, entonces. imagínate, te tendrían que estar dando un auto, las mensualidades de un auto, ¿no? Yo digo. ¿Qué pasó? Pues yo digo, pero Yo veamos. también. Lo que es derecho no es chipotudo, pues sí. En fin, porque ya nos estamos razonando fuera del recipiente. Vamos a regresar. Linfadenopatía generalizada. Ok, si la linfadenopatía es generalizada, tenemos que valernos de nuestra clínica y nuestra biometría hemática. Claro. Y tenemos que buscar datos sugestivos de leucemia. En cuanto a la clínica, pues están los síndromes que ya comentamos, síndrome anémico, Se les dije que esto bajaba púrico. en 5 minutos porque ya vimos la mitad de esto. Ok, infiltrativo Este y... paciente empieza por una biometría hemática. La razón es la siguiente. Si tiene ganglios generalizados o en regiones anatómicamente no relacionadas, porque si tiene cervical anterior y posterior, onda, que es lo mismo, entonces tu paciente tiene una enfermedad sistémica. ¿Ok? O es una infección sistémica o es una neoplasia sistémica o relato con potencial sistémico. O sea,
que estás jugando con infecciones sistémicas versus neoplasias hematológicas. Esas son tus posibilidades. ¿Ok? Para entender en dónde estamos parados. Entonces tú haces tu biometría y claro, te preguntas si pinta para leucemia o pinta para, aquí datos sugestivos de leucemia, ábrelo. Sí, pues aspíralo, ¿no? Eso debe de estar allá. Y si no, síguele, ándale, está bien el diagrama. Ok, sí. Si no tenemos datos sugestivos de leucemia y tampoco tenemos datos de una infección viral sistémica, como mononecrosis, virus de Epstein-Barr, toxoplasmosis, pues se tiene que biopsiar el ganglio. Claro. Porque si tú no tienes infección sistémica y no tienes alteraciones hematológicas que te hagan pensar que el diagnóstico está en la médula ósea, entonces el diagnóstico debe estar en el ganglio y hay que sospechar linfoma no Hodgkin o enfermedad de Hodgkin. Eso es lo que estás buscando. Por eso biopsias el ganglio en ese punto. Pero si compruebas infección viral, entonces, o la biometría sugiere infección viral, entonces vas a buscar efectivamente causas virales de linfadenopatía. Si las encuentras en la serología, o las tratas en el caso de que exista tratamiento, o las vigilas en el caso de que no exista, ¿no? Y si no las encuentras, dígame, biopsia es el ganglio, dígame. Biopsia del ganglio. Y ya, este es bien fácil, ¿no? Aquí no hay mucho que hacer, porque el diagnóstico, si la sangre está alterada, está en la sangre, y si la sangre no está alterada, está en el ganglio mismo. Y es como se aborda este problema. Para mañana quedan lesiones óseas, masas abdominales, ojo, y creo que nada más, ¿verdad? Retinoblastoma, masas abdominales y lesiones óseas. Sí, doctor, Una pregunta. Dígame. ¿Cree que pueda aplicar el examen el 2 de diciembre? No, ¿por qué haría yo eso?